Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, voy a proponer mis cambios para la selección nacional rumbo al segundo partido de Copa Oro contra la selección de Honduras. Desde ya les quiero decir que si ustedes tienen alguna otra opinión o quieren abrir algún debate al respecto, pueden hacerlo por acá abajo en los comentarios. Pequeña aclaración, y como me gusta recordarlo constantemente, yo no soy técnico. No estoy diciendo que mis cambios puedan ser mejor que los ajustes de Bolillo Gómez, simplemente que en base a mis conocimientos, que pueden ser pocos o muchos, eso depende de cada quien, pues trato de dar aquellas modificaciones que yo creo que podrían servirle al equipo. Insistiendo, la última palabra la tiene el entrenador, él conoce mejor al grupo y obviamente tiene muchas más credenciales para poder ajustar a su equipo como él lo crea conveniente. Con esa aclaración hecha, Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Lo primero que quiero que recordemos es cómo apareció El Salvador en el primer partido de Copa Oro contra Curazao. En portería dispuso de Mario González, línea defensiva para Diego Flores, Jorge Cruz, Julio Cibrián y Brian Tamacas. En el centro del campo el doble pivote fueron Harold Osorio y Melvin Cartagena. Y luego en los extremos Jairo Enríquez y Elvin Alvarado. Como 10... Chinchu, Brian Landaverde y Brian Hill fue el atacante del equipo. Este es el 11 con el que arrancó Hernán Gómez su participación en Copa Oro con la selección de El Salvador. Les voy a ser sincero, a diferencia de cuando tuvimos el partido contra Anguila y contra Surinam, que detectaba muchos más cambios para poder hacer en El Salvador, creo que aquí es necesario trastocar o tocar menos al equipo, porque me parece que sobre todo en lo defensivo hubo un nivel bastante aceptable y creo que lo que hay que mejorar sobre todo es hacia adelante. Pero por eso es que digo, voy a hacer muy pocos ajustes, pero me parece que todos tienen sentido en clave selección nacional. El primero de los tres ajustes que yo propongo es un cambio en la defensa, Roberto Domínguez por Jorge Cruz. Y sí, ya sé, y obviamente lo sostengo, que Jorge Cruz a mí me gustó bastante en lo defensivo contra Curazao. Me parece que estuvo bien en los duelos, de hecho se impone en la gran mayoría de ellos. Y es uno de los mejor calificados incluso según varios portales de fútbol en el partido para El Salvador. No obstante, para mí este encuentro contra Honduras va a ser físicamente más exigente por el perfil, podría llevarlo así, más anatómico, más biológico del futbolista hondureño, que está más capacitado para duelos, que en el choque va a ser mucho más fuerte y que creo que aunque evidentemente hay una parte técnica también, pero en lo físico es donde más nos pueden sacar ventaja. Es por eso que creo que aquí el cambiar a Roberto Domínguez por Jorge Cruz haría sentido, porque Roberto es un perfil más preparado para ese tipo de choques. Porque en cuanto a lo físico es un central un poquito más exuberante, en cuanto a masa muscular, y creo que tiene más capacidad para ir a ello, ¿no? A esos duelos, a esas disputas, a ese roce, que puede haber perfectamente en el partido. Y luego también a mí me gusta la contundencia de Roberto Domínguez en los duelos aéreos. No creo que sea algo que se le da particularmente mal a Jorge Cruz, no es así, pero me parece que está un poco por encima Roberto Domínguez, y en una selección que ahora mismo no está logrando crear tanto juego, me refiero para generar oportunidades ofensivas como lo es Honduras, evidentemente tiene que tratar de rascar en todas las herramientas posibles para poderle hacer daño a El Salvador. Una de esas, ¿cuál puede ser? El balón parado. Cuando el juego no fluye, la pelotita parada es la respuesta. Por lo tanto, me parece que en ese sentido Honduras sí que tratará de sacarle mucho provecho a estas jugadas estacionarias que históricamente El Salvador no las ha defendido de la mejor manera, por lo tanto pueden exhibirlo como una debilidad para nosotros, y ahí me hace sentido el tener a Roberto Domínguez para este segundo partido. El segundo cambio, y ya digo, apenas voy a poner 3 ajustes, no creo que sea necesario más, aunque entiendo que alguno que otro querrá uno u otro cambio más, pero yo voy a proponer 3. El segundo me parece clarísimo que tiene que haber un cambio en el extremo derecho de la selección salvadoreña. El cambio que yo propongo es el de Rafael Tejada
por Elvin Alvarado. Para mí está claro que en los últimos 2 partidos de la selección, los 2 más exigentes, contra Surinam y contra Curazao, ni Santos Ortiz ha llegado a encontrar la tecla, ni Elvin Alvarado tampoco ha llegado a inyectar tanto desparpajo como pensamos al principio. Es por eso que yo aquí confiaría en Rafa Tejada. No es que supongo, porque es lo que hemos visto por los minutos que Tejada ha recibido. Yo considero que el profe todavía no tiene tanta confianza en Rafa Tejada, quizás porque le está buscando el lugar más adecuado o porque acaba de salir de lesión antes del partido contra Anguila, apenas venía saliendo de lesión. O sea, ok, puedo entender que a lo mejor no lo encontrabas todavía de la mejor forma, pero después de un par de semanas, creo, o 3 incluso, Tejada ya debería estar en condiciones un poquito más óptimas. Y a ver, creo que por mucho que a lo mejor todavía no confíes del todo en Rafa Tejada, es claro que El Salvador necesita inyectar otra energía a la banda derecha. Como insisto, creo que Santos Ortiz estuvo muy fallón en su partido y Elvin Alvarado le pesó bastante el tener su primer encuentro en Copa Oro en este duelo contra Curazao. Ahí yo creo que necesitas a alguien con muchísimo descaro para ir al frente, para ser vertical, para ir a encarar, y Rafa Tejada es el perfil que mejor se me ocurre para poder llegar a ello, porque por ejemplo tienes a un Steven Guerra que a mí me haría bastante sentido también, pero a Steven tendrías que cambiarle a Jairo de posición y creo que ahora mismo dejarle el extremo izquierdo a Jairo es lo mejor que puede hacer el Salvador, y Rafa Tejada se puede adaptar mejor a la banda derecha, porque en FAS y de hecho en la selección también ha jugado por ambos costados y en los 2 costados me ha gustado bastante. Creo que ahí necesitamos a Tejada sí o sí encima para que nos brinde un punto más de desequilibrio, y como muchas veces El Salvador suele cargar el juego por la izquierda, lógicamente para que Jairo sea un generador de juego, me hace lógico Tejada porque es un futbolista que, como también ha desempeñado el rol de 9 muchas veces, puede cargar el área como una segunda opción del ataque, ¿sí? Cuando las jugadas ofensivas o las secuencias del Salvador vayan por izquierda, como creo que notoriamente lo va a volver a hacer en el juego contra Honduras, en el momento de centralizar o de ir a cambiar el costado para que aparezca el futbolista del lado contrario, me hace mucho más sentido Tejada, que tiene agresividad para llegar al área, sí, y ya con él y con Gil encontramos en ciertas situaciones de juego 2 futbolistas capacitados para rematar, que creo que al Salvador le vendría bien. Y finalmente, yo creo que este es un jugador que la mayoría, si no es que todos, daríamos entrada para el último juego, que es Enrico Dueñas. Aquí yo cambiaría evidentemente el medio ofensivo. Sé que hay muchas críticas para Cartagena, para mí en exceso en este momento después del primer partido, así que mantendría Cartagena. Creo que tendría a Harold sobre Brian Landaverde. O sea, lo mantendría en su puesto. Así que Chinchu perdería contra Enrico, porque creo que Enrico tiene la característica de poder activar el fútbol entre líneas, que es algo que al Salvador le ha costado mucho. No está Nathan Ordaz, así que no podemos tener a ese jugador con creatividad en los espacios intermedios. Pero oye, si está Enrico Dueñas, entiendo que Enrico no viene de una temporada en la que haya jugado demasiado, y esto puede hacer que como entrenador tú lo quieras llevar con calma. Me hace sentido, pero también entendiendo que esta es nuestra oportunidad para poder encaminar una posible clasificación a la segunda ronda, tienes que ir de cabeza por Enrico. Por lo menos es mi pensar. Luego ya hemos visto que el profe no ha querido asumir demasiados riesgos. Creo que lo más probable incluso es que veamos a Darwin Serén en lugar de Enrico como titular, pero yo me la jugaría por Enrico Dueñas, insisto, para activar el fútbol entre líneas, aparecer en esos espacios intermedios entre defensa y centrocampistas, que es algo que a Honduras se le dio mal contra Canadá. Le redujo mucho los espacios. A El Salvador no creo que nos vaya a hacer una formación tan compacta. Entonces creo que aprovechando que habrá un poquito más de espacios, Enrico se puede sentir bien en ese sentido, aparte de darnos claridad con el fútbol hacia adelante, que es lo que más necesita El Salvador para generar más ocasiones, para tener mucha más chispa en el último tercio de la cancha, y con eso tratar de ganarle a Honduras 3 puntos que pueden ser muy claves. Por lo tanto, y con los ajustes que hemos mencionado, así me quedaría la alineación titular del Salvador contra Honduras en el segundo partido de Copa Oro. Mario González en portería, línea defensiva Diego Flores, Roberto Domínguez, Julio Cibrián y Brian Tamacas, centro del campo con Harold Osorio y Melvin Cartagena, extremos Jairo Enríquez y Rafa Tejada, media punta Enrico Dueñas y en el centro delantero Brian Gil.
Esas son mis propuestas de cambios para la selecta rumbo al segundo partido contra Honduras. Coloquen ustedes en los comentarios qué ajustes les gustaría ver en la selección salvadoreña. Espero que les haya gustado. Si es así, darle like, compartir y suscribirse para que el proyecto siga creciendo. Síganme en mis redes sociales que estamos activos todos los días y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.